Capítulo 9. El ideal, el individuo, la religión, la ciencia y el derecho. ¿Por qué hay leyes? Se hacen leyes para proteger la vida, para proteger la propiedad, para establecer el orden, para castigar a los transgresores. Están hechas las leyes para proteger al hombre de su propia astucia y artimañas. En resumen, ¿están hechas las leyes para proteger al hombre de su propia naturaleza, básicamente criminal? ¿Están hechas las leyes para proteger al hombre de sí mismo, tal como lo describen generalmente Freud y Darwin? El hombre tenía leyes, sin embargo, mucho antes. ¿Se hacen entonces las leyes para proteger al hombre de su naturaleza pecaminosa? Si todos ustedes fueran seres perfectos, ¿necesitarían leyes en absoluto? ¿Las leyes definen lo que es inaceptable? ¿O insinúan algunas cuestiones quizás indiferenciadas, apenas percibidas, más positivas? ¿Son las leyes un intento de limitar los impulsos? ¿Representan las definiciones masivas de la sociedad sobre qué comportamiento es aceptable y qué no lo es? ¿Cuál es la diferencia entre un crimen y un pecado? Como la mayoría de ustedes piensa de esos términos. ¿Y el Estado te castiga por un pecado? Ciertamente puede castigarte por un crimen. ¿Es la ley un reflejo de algo más? ¿Un reflejo de la búsqueda inherente del hombre hacia el ideal y su realización? ¿Cuándo actúa el derecho como un idealista práctico? ¿Por qué se burlan tanto cuando los políticos muestran sus pies de barro? ¿Cómo le preocupa esto a usted como individuo? Empezaremos por el individuo. Cada individuo está impulsado de forma innata por una buena intención, por muy distorsionada que pueda llegar a ser esa intención, o por muy retorcidos que sean los medios que se puedan tomar para lograrlo. Así como el cuerpo quiere crecer desde la infancia, todas las capacidades de la personalidad quieren crecer y desarrollarse. Cada persona tiene sus propios ideales, y los impulsos dirigen esos ideales naturalmente hacia sus propias vías específicas de desarrollo, vías destinadas a satisfacer tanto al individuo como a su sociedad. Los impulsos proporcionan especificaciones, métodos, significados, definiciones. Apuntan hacia vías definidas de expresión, vías que proporcionarán al individuo un sentido de actualización, poder natural, y que automáticamente proporcionarán retroalimentación, de modo que la persona sepa que está impresionando a su entorno para mejor. Esos impulsos naturales, seguidos, conducirán automáticamente a organizaciones políticas y sociales que se convertirán en herramientas para el desarrollo individual e instrumentos para la realización de la sociedad. Los impulsos entonces seguirían fácilmente, en un movimiento suave, de la acción privada a la importancia social. Cuando se les enseña a bloquear sus impulsos y a desconfiar de ellos, entonces sus organizaciones se obstruyen. Te quedas con vagos sentimientos idealizados de querer cambiar el mundo para mejor, por ejemplo, pero se te niega el poder personal de tus propios impulsos que, de otro modo, ayudarían a dirigir ese idealismo mediante el desarrollo de tus habilidades personales. Te quedas con un deseo indefinido, persistente, incluso atormentado, de hacer el bien, de cambiar los acontecimientos, pero sin tener ningún medio a tu disposición para hacerlo. Esto conduce a una frustración persistente, y si tus ideales son fuertes, la situación puede hacer que te sientas bastante desesperado. Es posible que empieces a exagerar la diferencia entre este ideal generalizado y las evidencias específicas de la codicia y corrupción del hombre que ves tan obviamente en ti. Puedes empezar a concentrarte en tus propias carencias y en tu creciente sensación de insatisfacción. Puede parecerte que la mayoría de los hombres están impulsados por una completa falta de buenas intenciones. Es posible que te indignes, te escandalices, o peor aún, te llenes de justicia propia, de modo que tengas que atacar a todos aquellos con los que no estás de acuerdo, porque no sabes de qué otra manera responder a tus propios ideales, o a tus propias buenas intenciones. El trabajo de tratar de mejorar el mundo parece imposible, porque parece que no tienes poder, y cualquier pequeña acción privada beneficiosa que puedas tomar parece tan insignificante en contraste con este ideal generalizado que las descartas sardónicamente, y por lo tanto,
No intentas usar tu poder de manera constructiva. No comienzas con tu propia vida, con tu propio trabajo o con tus propios asociados. ¿Qué diferencia puede hacer en el mundo si usted es un mejor vendedor, o plomero, o oficinista, o vendedor de automóviles, por el amor de Dios? ¿Qué puede hacer una persona? Sin embargo, ahí es precisamente donde, en primer lugar, deben comenzar a esforzarse. Allí, en sus trabajos y en sus asociaciones, están los lugares donde se cruzan con el mundo. Tus impulsos afectan directamente al mundo en esas relaciones. Muchos de ustedes están convencidos de que no son importantes, y mientras cada uno de ustedes se sienta de esa manera, parecerá que sus acciones no tienen ningún efecto en el mundo. Mantendrás deliberadamente tus ideales generalizados, salvándote así de la necesidad de actuar sobre ellos de la única manera que se te presenta, confiando en ti mismo y en tus impulsos, e impresionando a aquellos que encuentres en la vida diaria, con la plena validez que es tuya. La mayoría de los criminales actúan por un sentimiento de desesperación. Muchos tienen ideales elevados, pero ideales en los que nunca se ha confiado, ni se ha actuado en consecuencia. Se sienten impotentes, de modo que muchos se lanzan con ira santurrona o venganza contra un mundo que ven como cínico, codicioso y pervertido. Se han concentrado en las grandes brechas que parecen existir entre sus ideales de lo que el hombre debería ser y sus ideas de lo que el hombre es. Por un lado, creen que el yo es malo, y por el otro, están convencidos de que el yo no debería serlo. Reaccionan de manera extravagante. A menudo ven a la sociedad como el enemigo del bien. Muchos criminales, ahora no todos, poseen las mismas características que se atribuyen a los héroes, excepto que los héroes tienen un medio para la expresión del idealismo y vías específicas para esa expresión. Y muchos delincuentes se encuentran con que esas vías están completamente cortadas. No quiero idealizar a los criminales, ni justificar sus acciones. Quiero señalar que pocos crímenes se cometen por causa del mal, pero en una respuesta distorsionada al fracaso de la actualización de un ideal sentido. Volvemos así a lo que es la naturaleza del ideal y del bien. ¿Quién define lo que está bien y lo que está mal, lo legal y lo ilegal? La ley de tu país dice que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. A los ojos de esa ley, entonces, cada uno de ustedes es inocente hasta que se pruebe un crimen en su contra. Por lo general, también debe haber testigos. Hay otras consideraciones. A menudo, un cónyuge no puede testificar contra el otro. También se debe establecer la oportunidad y el motivo. En el mundo de la religión, sin embargo, ya estáis manchados por el pecado original. La marca de Caín está simbólicamente en vuestra frente. Ustedes vienen de una especie que pecó contra Dios. Condenado automáticamente, debes hacer buenas obras, o ser bautizado, o creer en Cristo, o realizar otros actos para ser salvado o redimido. De acuerdo con otras religiones, usted puede estar atado a la tierra por los deseos groseros de su naturaleza, atado a la rueda de la vida, condenado a reencarnaciones interminables hasta que sea purificado. Como he dicho antes, de acuerdo con la psicología y la ciencia, ustedes son un conglomerado viviente de elementos y sustancias químicas, engendrados por un universo sin propósito, formado accidentalmente, y se les da una vida en la que todos los impulsos primitivos y animales de su pasado evolutivo siempre acechan dentro de ustedes, esperando expresión y socavando su control. Así que, querido lector, mire la ley tal como está en este país con ojos algo más amables que los que tiene antes, porque al menos establece legalmente una creencia en su inocencia, y a pesar de todos sus defectos, lo protege de los aspectos mucho más fanáticos, por ejemplo, de las leyes de cualquier religión. Las leyes religiosas se ocupan del pecado, ya sea que se cometa o no un delito, y los conceptos religiosos generalmente dan por sentado que el individuo es culpable hasta que se demuestre su inocencia. Y si no has cometido un crimen de hecho, entonces al menos has pecado en tu corazón, por lo cual, por supuesto, debes ser castigado. Un pecado puede ser cualquier cosa, desde jugar a las cartas hasta tener una fantasía sexual. Ustedes son criaturas pecaminosas. ¿Cuántos de ustedes creen eso?
Naciste con un reconocimiento innato de tu propia bondad. Naciste con un reconocimiento interno de tu estrechez en el universo. Naciste con el deseo de cumplir tus habilidades, de moverte y actuar en el mundo. Esos supuestos son la base de lo que llamaré ley natural. Naciste con el deseo de cumplir tus habilidades, de moverte y actuar en el mundo. Esos supuestos son la base de lo que llamaré ley natural. Naces amando. Naces compasivo. Naces curioso sobre ti mismo y tu mundo. Esos atributos también pertenecen a la ley natural. Naces sabiendo que posees un sentido único e íntimo de ser que es el mismo, y que busca su propia realización y la realización de los demás. Naces buscando la actualización del ideal. Naces buscando agregar valor a la calidad de vida para agregar características, energías, habilidades a la vida que solo tú puedes aportar individualmente al mundo, y para alcanzar un estado de ser que sea exclusivamente tuyo, mientras agregas a la realización de valor del mundo. Todas estas cualidades y atributos te son dados por la ley natural. Ustedes son una especie cooperativa y ustedes son una especie amorosa. Sus malentendidos, sus crímenes y sus atrocidades, por reales que sean, rara vez se cometen con la intención de ser malvados, sino debido a graves interpretaciones erróneas sobre la naturaleza del bien y los medios que se pueden tomar para su realización. La mayoría de las personas individuales saben eso en alguna parte interna de sí mismas. Sus sociedades, gobiernos, sistemas educativos, todos están construidos en torno a una firme creencia en la falta de fiabilidad de la naturaleza humana. No se puede cambiar la naturaleza humana. Tal afirmación da por sentado que la naturaleza del hombre es ser codicioso, un depredador, un asesino de corazón. Actúas de acuerdo con tus propias creencias. Te conviertes en el ser que crees que eres. Sus creencias individuales se convierten en las creencias de su sociedad, pero eso siempre es un toma y daca. Pronto comenzaremos a discutir la formación de un mejor tipo de realidad de masas, una realidad que puede suceder a medida que más y más individuos comienzan a entrar en contacto con la verdadera naturaleza del yo. Entonces, tendremos menos gente asustada y menos fanáticos, y cada persona involucrada podrá, hasta cierto punto, comenzar a ver que el ideal se realiza en la práctica. Los medios nunca justifican los fines. Cuando hablo de ley natural, no me refiero a las leyes de la naturaleza de los científicos, como la ley de la gravedad, por ejemplo, que no es una ley en absoluto, sino una manifestación que aparece desde el punto de vista de un cierto nivel de conciencia como resultado de un aparato perceptivo. Su percepción prejuiciosa también está incorporada en sus instrumentos en ese sentido. Estoy hablando de las leyes internas de la naturaleza, que impregnan la existencia. Lo que ustedes llaman naturaleza se refiere, por supuesto, a su experiencia particular con la realidad, pero diferentes tipos de manifestaciones también son naturales fuera de ese contexto. Las leyes de la naturaleza que estoy en el proceso de explicar subyacen a todas las realidades, entonces, y forman una base firme para multitud de clases de naturalezas. Sin embargo, las pondré en sus términos. Cada ser experimenta la vida como si estuviera en el centro de la vida. Esto se aplica a una araña en un armario, así como a cualquier hombre o mujer. Este principio también se aplica a cada átomo. Cada manifestación de conciencia surge sintiéndose segura en el centro de la vida, experimentándose a través de sí misma, consciente de la vida a través de su propia naturaleza. Nace con un ímpetu interno hacia la plenitud de valores. Está dotado de una sensación de seguridad dentro de su propio entorno, con la que está en condiciones de tratar. Se le da el ímpetu hacia el crecimiento y la acción, y se le llena el deseo de impresionar a su mundo. El término cumplimiento de valor es muy difícil de explicar, pero es muy importante. Obviamente se trata del desarrollo de valores, pero no de valores morales, sino de valores para los que realmente no se tienen palabras adecuadas. Sencillamente, estos valores tienen que ver con aumentar la calidad de vida que el ser siente en su centro. La calidad de esa vida
no consiste simplemente en ser transmitida o experimentada, por ejemplo, sino que debe ser añadida creativamente, multiplicada, de una manera que no tiene nada que ver con la cantidad. En esos términos, los animales tienen valores, y si la calidad de sus vidas se desintegra más allá de cierto punto, la especie disminuye. No estamos hablando de la supervivencia del más apto, sino de la supervivencia de la vida con sentido. La vida tiene sentido para los animales, los dos son indistinguibles. Dices poco, por ejemplo, si observas que las arañas hacen telarañas instintivamente, porque las arañas deben comer insectos, y que el mejor fabricante de telarañas será el tipo de araña más apto para sobrevivir. Es muy difícil para mí escapar de la telaraña pegajosa de sus creencias. La telaraña, sin embargo, a su manera representa un ideal actualizado por parte de la araña, y, si se me permite el término, también uno artístico. Asombra a las arañas que tan amablemente vuelan cayendo en esas telarañas. Se podría decir que la araña se maravilla de que el arte pueda ser tan práctico. ¿Y la pobre mosca desprevenida? ¿Está entonces tan enamorado de la tela de araña que pierde todo sentido de la precaución? Porque, sin duda, las moscas son las víctimas de tan nefastos esplendores de telarañas. De hecho, nos gustan las cosas pegajosas. Por un lado, estás lidiando con diferentes tipos de conciencia a la tuya. Son conciencias enfocadas, seguramente, cada una sintiéndose a sí misma en el centro de la vida. Sin embargo, mientras este es el caso, estas otras formas de conciencia también identifican la fuente de la naturaleza de la que emergen. En un tono imposible de explicar, la mosca y la araña están conectadas y son conscientes de la conexión. No como cazador y presa, sino como participantes individuales en procesos más profundos. Juntos trabajan hacia un tipo conjunto de realización de valor, en el que ambos se cumplen. Hay comuniones de conciencia de las que no eres consciente. Sin embargo, mientras crees en teorías como la supervivencia del más apto y las grandes fantasías de la evolución, entonces juntas tus percepciones del mundo para que parezcan confirmar esas teorías. No verás ningún valor en la vida de un ratón sacrificado en el laboratorio, por ejemplo, y proyectarás batallas de garras y colmillos en la naturaleza, perdiéndote por completo la gran empresa cooperativa que está involucrada. Los hombres pueden volverse trastornados si creen que la vida no tiene sentido. La religión ha cometido errores groseros, al menos, ofrecía una vida después de la muerte, una esperanza de salvación, y conservaba, a veces a pesar de sí mismo, la tradición del alma heroica. La ciencia, incluida la psicología, por lo que ha dicho, y por lo que ha dejado de decir, se ha acercado a la declaración de que la vida misma carece de sentido. Esta es una contradicción directa con el conocimiento biológico profundo, por no hablar de la verdad espiritual. Niega el significado de la integridad biológica, niega al hombre el uso práctico de esos mismos elementos que necesita como criatura biológica, la sensación de que está en el centro de la vida, de que puede actuar con seguridad en su entorno, de que puede confiar en sí mismo y de que su ser y sus acciones tienen sentido. Los impulsos proporcionan la guía de la vida para la acción. Si te enseñan que no puedes confiar en tus impulsos, entonces estás en contra de tu propia integridad física. Si crees que tu vida no tiene sentido, entonces harás cualquier cosa para darle sentido, mientras actúas como un ratón, en uno de los laberintos de la ciencia, porque tu directiva principal, por así decirlo, ha sido manipulada. Estoy tratando de moderar mis declaraciones aquí, pero su psicología de los últimos 50 años ha ayudado a crear locuras al tratar de reducir el gran impulso individual de la vida que yace dentro de cada persona, a una masa generalizada de impulsos caóticos y sustancias químicas, una mezcla, de nuevo, de pensamiento freudiano y darwiniano, mal aplicado. A las agonías más o menos privadas del alma, se les asignó una fuente más o menos común en las pulsiones inconscientes primitivas del hombre. Los impulsos privados y sofocados hacia la creatividad eran vistos como el conglomerado desequilibrado de productos químicos
dentro del ser más privado de una persona. Un giro de perversidad. El genio era visto como un error de los cromosomas, o el resultado afortunado del odio de un hombre hacia su padre. El sentido de la vida se reducía a la naturaleza accidental de los genes. La ciencia pensaba en términos de promedios y estadísticas, y se suponía que cada persona debía encajar dentro de esos ámbitos. Hasta cierto punto, esto también se aplica a la religión en el mismo periodo de tiempo. Las iglesias querían pecadores en abundancia, pero se alejaban de los santos, o de cualquier comportamiento extravagante que no hablara de la duplicidad del hombre. De repente, personas con características paranoicas, así como esquizofrénicos, emergieron del fondo de pantalla de esta civilización de estilo elegante. Se tomaron debida nota de las características de cada uno. Una persona que siente que la vida no tiene sentido, y que su vida en particular no tiene sentido, preferiría ser perseguida que ignorada. Incluso el peso de la culpa es mejor que no tener ningún sentimiento. Si el paranoico puede sentir que es perseguido por el gobierno o por poderes impíos, entonces al menos siente que su vida debe ser importante. De lo contrario, ¿por qué otros tratarían de destruirla? Si hay voces que le dicen que va a ser destruido, entonces estas al menos son voces consoladoras, porque lo convencen de que su vida debe tener valor. Al mismo tiempo, la persona paranoica puede usar sus habilidades creativas en fantasías que aparentemente aturden las mentes de los cuerdos, y esas habilidades creativas tienen un significado, porque las fantasías, de nuevo, sirven para tranquilizar al paranoico de su valía. Si en vuestros términos estuviera cuerdo, no podría usar sus habilidades creativas, porque siempre están conectadas con el sentido de la vida, y cuerdo, el paranoico está convencido de que la vida no tiene sentido. En el pasado, a los psicólogos freudianos no les sirvió de mucho escuchar las asociaciones de una persona mientras mantenían un aire objetivo o fingían que los valores no existían. A menudo, la persona etiquetada como esquizofrénica está tan asustada de su propia energía, impulsos y sentimientos, que estos se fragmentan, se cosifican, y se ve que provienen de afuera en lugar de desde adentro. Las ideas del bien y del mal son exageradas, separadas unas de otras. Sin embargo, una vez más, a las habilidades creativas se les permite cierta expresión. La persona no se siente capaz de expresarlas de otra manera. Tales personas tienen miedo de la peor parte de sus propias personalidades. Se les ha enseñado que la energía es mala, que el poder es desastroso, y que hay que temer a los impulsos del yo. ¿Qué protección se tendría, entonces, sino proyectar efectivamente estos impulsos fuera del yo, impulsos del bien así como del mal, y por lo tanto bloquear efectivamente la acción organizada? El término esquizofrenia, con la autoridad de la psicología, se convierte en un mono de masas, en el que la integridad del significado personal recibe una explicación masiva y generalizada. Los paranoicos son, por desgracia, los que creen más firmemente en las peores idioteces de la ciencia y la religión. Los paranoicos y los esquizofrénicos están tratando de encontrar significado en un mundo que se les ha enseñado que no tiene sentido, y sus tendencias aparecen en menor forma en toda la sociedad. La creatividad es un impulso inherente en el hombre, mucho más importante que, por ejemplo, lo que la ciencia llama la satisfacción de las necesidades básicas. En esos términos, la creatividad es la necesidad más básica de todas. No estoy hablando aquí de ninguna necesidad obsesiva de encontrar orden, en cuyo caso, por ejemplo, una persona podría reducir su entorno mental y físico, sino de un poderoso impulso dentro de la especie para la creatividad y para el cumplimiento de valores que son emocionales y espirituales. Y si el hombre no los encuentra, entonces los llamados impulsos básicos hacia la comida o el refugio no los sostendrán. No estoy diciendo simplemente que el hombre no vive solo para el pan. Lo que digo es que si el hombre no encuentra sentido a la vida, no vivirá con pan o sin él. No tendrá la energía para buscar el pan, ni confiará en su impulso para hacerlo. Por lo tanto, hay leyes naturales que guían todo tipo de vida y todas las realidades, leyes de amor y cooperación,
Y esas son las necesidades básicas de las que hoy estoy hablando. Cada especie está dotada de sentimientos emocionales, inmersa en un sistema interior de realización de valores. Cada especie, por tanto, no solo se ocupa de la supervivencia física y de la multiplicación de sus miembros, sino de la intensificación y realización de las cualidades particulares que le son características. En lo que concierne a esta discusión, hay ideales biológicos impresos en los cromosomas, pero también hay ideales incorporados mucho más difíciles de definir, que existen como, por ejemplo, planos mentales para el desarrollo de otros tipos de habilidades. Utilizo la palabra mental, significando que todas las especies poseen sus propios tipos de vida mental interior, en oposición a las características físicas de las plantas o animales con las que estás familiarizado. Sus puntos de vista oficiales efectivamente lo cierran de la verdadera evidencia que podría percibir de la cooperación que existe entre las especies, por ejemplo. Tampoco estoy hablando de una cooperación forzada, el resultado de un instinto que de alguna manera arregla los hábitos sociales de los animales, porque sus hábitos son, en efecto, sociales y cooperativos. Rubbur se escandalizó recientemente al leer que la ciencia ortodoxa todavía no concede al hombre la volición. De acuerdo con sus tendencias, cualquier sentimiento de elección consciente es en cambio el reflejo de la actitud del cerebro en un momento dado. Sin embargo, estoy diciendo que el hombre tiene libre albedrío dentro del marco de su existencia, y que todas las demás especies también lo tienen dentro del marco de sus existencias. La gallina no puede leer un libro, no puede elegir leer. La planta no puede optar por caminar por la calle. Sin embargo, el pollo y la planta pueden elegir entre vivir o morir, cuestiones bastante importantes en la existencia de cualquier entidad. Pueden elegir que les guste o no su entorno, y cambiarlo de acuerdo con sus circunstancias individuales. Está de moda decir que algunas leyes científicas pueden ser probadas a niveles microscópicos, donde, por ejemplo, las partículas pequeñas pueden ser aceleradas mucho más allá de sus estados habituales. Pero usted ignora cuidadosamente que el sentimiento existe en niveles microscópicos, que puede haber partículas psicológicas, y mucho menos llega a la conclusión de que todas las partículas son partículas psicológicas, con sus propios impulsos para el desarrollo y la realización de valores. Es por eso que los átomos se unen para formar la materia, buscan la realización de sí mismos a través de la forma. Eligen cooperativamente las formas que toman. Si la partícula más simple está tan dotada de ímpetu, de ideales ocultos que buscan su satisfacción, ¿qué pasa entonces con el ser humano? Tienes la propensión a buscar sentido, amor, empresas cooperativas. Tenéis la propensión a formar deslumbrantes creaciones mentales y psicológicas, como vuestras artes, ciencias, religiones y civilizaciones. Cualesquiera que sean los errores que hayas cometido, o las distorsiones groseras, incluso esas existen, debido a tu necesidad de encontrar significado en tu existencia privada y en la vida misma. Cualquier científico que crea que la vida no tiene sentido, simplemente se ha provisto a sí mismo de lo que él considera un apoyo infalible contra las vicisitudes de la vida. Si dice, la vida no tiene sentido, no puede sentirse decepcionado, si tal es el caso, porque está instalado en un capullo creado por él mismo que tiene significado, porque proporciona un colchón contra sus miedos más profundos. Cuando una civilización no apoya la creatividad, tiende a flaquear. Cuando desconfía de su pueblo dotado, en lugar de alentarlo, una nación está al menos en problemas. Sus psicologías, al enfatizar la norma, hicieron que la gente se asustara de sus características y habilidades individuales, porque la norma de la psicología no se ajustaba a los contornos de ningún ser humano. No tocó las alturas ni las profundidades de la experiencia humana. La gente empezó a tener miedo de su propia individualidad. Rubbur leyó hoy un artículo sobre los niños superdotados, su trasfondo y su desarrollo.
Los niños superdotados no encajan en la imagen de la psicología. Los niños superdotados no encajan en el retrato de los niños que se vende a los padres. El hecho es que, por muchas razones, los niños superdotados simplemente muestran la rapidez latente, la agilidad mental y la curiosidad y capacidad de aprendizaje inherentes a la especie. No son versiones excéntricas de la humanidad en absoluto, sino que proporcionan una pista de las verdaderas capacidades de la humanidad. Sus cerebros no están vacíos, sino que actúan como máquinas bien engrasadas, listas para entrar en actividad en sus nacimientos. Se les proporciona una propensión a aprender, y los rudimentos del conocimiento, tal como lo entiendes, salen del cerebro. En esos términos, ahora, el cerebro piensa antes de nacer. No se limita a reaccionar. Cada individuo tiene sus propias habilidades únicas. Algunos que involucran relaciones con otros, para los que ni siquiera tienes palabras. Los padres, sin embargo, a menudo desaprueban a medias a sus hijos si muestran dones inusuales. Tienen miedo de que sus hijos no se lleven bien con los demás. Están molestos porque los niños no se ajustan a la norma, pero ningún niño se ajusta a la norma. Muchos adultos, sintiendo sus propias habilidades en un campo u otro, deliberadamente minimizan esas habilidades porque tienen miedo de sobresalir entre las masas, o tienen miedo de ser atacados por sus compañeros. Tanto la religión como la ciencia les han enseñado que cualquier tipo de grandeza es sospechosa. Sin embargo, cada persona viva contiene un elemento de grandeza, y más, un deseo de cumplir con esas habilidades internas. No hablo de la grandeza en términos de fama, o en términos de habilidades artísticas o intelectuales usualmente entendidas solamente, sino también de personas cuyas vidas tienen la capacidad de un gran contenido emocional. Me refiero también a otras habilidades naturales, la comunicación de los sueños, la utilización consciente de los sueños y la creatividad en la vida diaria. Hay dimensiones del sentimiento humano y de la experiencia psicológica que permanecen latentes simplemente porque enfocas tu atención tan estrechamente dentro de la idea de la norma. Cualquier experiencia no oficial debe seguir siendo extraña, excéntrica, fuera de sus principales preocupaciones e ignorada por sus ciencias. Muchos niños, de hecho, que son considerados como retrasados por sus maestros, son en cambio altamente superdotados. Lo mismo se aplica a los niños disruptivos, que son hiperactivos y consumen drogas. Su rebelión es natural. Los niños autistas, en muchos casos, ahora, son aquellos que han recogido la idea de que el mundo es tan inseguro, que es mejor no comunicarse con él en absoluto, siempre y cuando se satisfagan sus demandas o necesidades. Cuando el niño es alimentado, vestido y cuidado, entonces continúa su comportamiento, y el comportamiento en sí mismo sirve a sus necesidades. Sin embargo, el niño siente que no es seguro interactuar con el mundo. Nadie va a privar a un niño de comida, y sin embargo, la comida se puede usar en tales casos, tal vez en términos de golosinas, si el niño debe pedirlas, o de alguna manera indicar una elección. Los niños autistas tienen miedo de tomar decisiones. Algo de esto a menudo se recoge de los padres, de modo que el niño expresa sus propios miedos no reconocidos. Sin embargo, el niño autista puede ser muy inteligente. Hasta cierto punto, un niño así simboliza lo que sucede cuando un individuo cree que no es digno, que no puede confiar en sus impulsos, que las elecciones presentan más problemas que ventajas, que es más seguro ocultar habilidades antes que usarlas. La vida es expresión. Fin del dictado. Daré el comienzo de una respuesta a mi pregunta sobre la relación entre el organismo huésped y la enfermedad. Tú haces tu propia realidad. Esa debería ser tu respuesta completa, pero obviamente no lo es. En primer lugar, si un espermatozoide portador de cáncer entrara en el útero de una mujer, y si ella no tuviera intenciones de contraer la enfermedad, el propio sistema de su cuerpo haría que el cáncer fuera completamente ineficaz. En segundo lugar, sin embargo, refiriéndome al artículo, eso no es lo que sucede para empezar, y no sé cómo explicarlo, simplemente debido a ciertas suposiciones invisibles que me parece que necesariamente debe hacer. Lo explicaré lo mejor que pueda,
aunque algunas de las cosas que digo parezcan ciertamente contradictorias con el conocimiento científico. Aunque los científicos pueden encontrar células cancerosas, y aunque podría parecer que el cáncer es causado por un virus, el cáncer implica una relación, por ejemplo, entre lo que se podría pensar como un huésped y un parásito, en esos términos, y hasta cierto punto lo mismo se aplica a cualquier enfermedad, incluida la viruela, aunque las enfermedades en sí mismas pueden parecer tener causas completamente diferentes. Una célula anfitriona, por ejemplo, no es simplemente atacada, ella invita al ataque, aunque no estoy nada satisfecho con las connotaciones de la palabra ataque. Estoy tratando de usar palabras familiares para empezar. No se trata simplemente de que una célula de repente relaje sus defensas contra la enfermedad. Con la mayor facilidad posible, trataré de explicarlo. Una célula refleja un estado psicológico. Una célula existe por sí misma, como su propia entidad, pero también en el contexto de todas las demás células del cuerpo. Hay literalmente innumerables estados psicológicos que se mezclan e intercambian constantemente, y la postura psicológica general es la de la integridad biológica. El organismo se mantiene unido, mantiene sus funciones, etc. Tu cuerpo es el espejo físico de tu estado psicológico. Es impulsado por la energía del universo. De hecho, surge en cada momento. Tu mente y tu cuerpo provienen de la misma fuente, de la energía universal. Te llena de vitalidad. Debéis buscar el sentido de vuestras vidas. Cuando pierdes el sentido del significado de la vida, por la razón que sea, esto se refleja en tu cuerpo. Es muy difícil separar todo esto de las muchas connotaciones que se le dan a la enfermedad, y no quiero que el material sea malinterpretado. El cáncer, por ejemplo, se ha convertido en los últimos años en el símbolo de la vulnerabilidad del cuerpo, la prueba de la susceptibilidad del hombre al cuerpo. Es una enfermedad que la gente tiene cuando quiere morir, cuando se avergüenza de admitir que quiere morir, porque la muerte parece ir en contra del comportamiento sano. Si la especie lucha por sobrevivir, ¿cómo pueden los individuos querer morir? He mencionado antes que muchas personas han tenido cáncer y se han recuperado sin saberlo. En su sistema de creencias, sin embargo, es casi imperativo ver a un médico en tales circunstancias, porque muchos temores son infundados, y el miedo por sí solo, encontrado infundado, le da a la persona una nueva vida simbólica y físicamente. En el caso de su artículo, las células de una mujer ya habrían tenido que prepararse para el invitado, suponiendo que ese invitado fuera canceroso, y fuera un espermatozoide. No hay un ataque. Hay una aceptación y una preparación para ciertos cambios. Se forma una crisis vital. El parásito, o virus, desempeña su papel en la creación de esa posición psicológicamente deseada. Es una posición cargada de emociones, una crisis inminente. Soy consciente de las preguntas atormentadoras involucradas en estos temas, y también de la brecha entre mis explicaciones y las experiencias cotidianas de muchas personas. El hecho es que cuando llega la muerte se quiere, ha sido elegida. El hecho es que la muerte, a su manera, es la culminación de la vida, que conduce hacia un nuevo nacimiento y una nueva experiencia. Las células lo saben. Lo mismo ocurre con el corazón. Las personas no pueden admitir que quieren morir en ciertos momentos. Si pudieran aceptar el hecho de sus propios deseos, algunos incluso podrían cambiar de opinión. Muchos lo hacen. La condición psicológica cambia para mejor, y las células del cuerpo ya no son amigables con la condición cancerosa. Las mujeres cuyos maridos se han sometido a vasectomías a menudo han resuelto ellos mismos los problemas sexuales que les han molestado. El miedo se reduce en esa área. El cáncer de cuello uterino puede implicar distorsiones del propio proceso de crecimiento, debido a las complicadas distorsiones de las creencias por parte de la mujer. En cierto modo, el dolor mismo del cáncer, de algunos cánceres, a menudo actúa a través de su intensidad como un reflejo de la creencia de la persona, de que la vida es dolorosa, atormentadora. Al mismo tiempo, el dolor es un recordatorio de sentimientos y sensaciones. Puedo estar perplejo
Y fue mi perplejidad lo que Robur sintió, porque en realidad hay mucha información que quiero darte en ciertas líneas. Y sin embargo, tengo que lidiar con modos de pensamiento que son habituales en usted, y esos modos le dificultan combinar varios elementos de especulación. Como siempre, haré lo mejor que pueda, utilizando conceptos con los que estás familiarizado, al menos para empezar. Me doy cuenta de que la experiencia actual puede parecer contradictoria con algunas de estas ideas, así que tengan paciencia conmigo. Por lo tanto, combinaré la idea de una enfermedad con la idea de la creatividad, porque las dos están íntimamente conectadas. Recordemos brevemente las analogías que he hecho en el pasado, comparando el paisaje de la experiencia física con el paisaje del pintor, que puede ser oscuro, sombrío, lleno de presagios de desastre, y sin embargo, ser una obra de arte. En ese sentido, cada persona pinta su propio retrato a todo color, un retrato que no se limita a sentarse en una pose tranquila ante una mesa, sino que tiene toda la capacidad de acción. Aquellos de ustedes que ahora viven, digamos, están en la misma clase de vida. Miras a tu alrededor para ver cómo se las arreglan tus contemporáneos con sus retratos, y encuentras multitud de variedades. Autorretratos trágicos, autorretratos heroicos, autorretratos cómicos. Y todos estos retratos están vivos e interactuando, y a medida que interactúan, forman los eventos sociales y políticos planetarios y masivos de su mundo. Estos retratos tienen, obviamente, una realidad biológica. Por decirlo de alguna manera, ahora, cada persona se sumerge en los mismos suministros de pintura, y así sucesivamente, que son los elementos de los que emergen sus semejanzas. Debe haber un gran margen creativo para este tipo de retratos. Cada uno que interactúa entre sí, ayuda a formar la realidad psicológica y física de la especie, por lo que de alguna manera, estás involucrado en la formación de un número multitudinario de retratos. Simplemente quiero que mantengas esa analogía en segundo plano. Estos retratos, sin embargo, son el resultado de una creatividad tan innata y milagrosa, que se crean automáticamente, un arte automático. A ciertos niveles, la especie siempre se embarca creativamente en versiones alternativas de sí misma. Los patrones generales se mantendrán. La integridad biológica se mantiene en todas partes. Lo que ustedes consideran enfermedades, sin embargo, son elementos bastante creativos que trabajan en diferentes niveles, y en muchos niveles a la vez. Muchos virus son vitales para la existencia física, y en vuestros términos hay gradaciones de actividad, de modo que solo bajo ciertas condiciones, los virus se convierten, digamos, en lo que consideráis mortales. El cuerpo más sano contiene en su interior muchos de los llamados virus mortales, en lo que se puede llamar una forma inactiva. Inactiva en el sentido de que no están causando enfermedades. Sin embargo, ayudan a mantener el equilibrio general del cuerpo. En cada cuerpo, la especie se asienta sobre un status quo conocido, y sin embargo, experimenta creativamente en muchos niveles, con alteraciones celulares, variaciones cromosómicas, de modo que, por supuesto, cada cuerpo es único. Hay tipos de gradaciones, por ejemplo, en las líneas, y tipos de enfermedad. Ciertas enfermedades pueden fortalecer el cuerpo desde un estado anterior más débil, apelando a todas las defensas del cuerpo. Bajo ciertas condiciones, algunos de los llamados estados patológicos podrían asegurar la supervivencia de la especie. Es muy difícil de explicar. A su vez, algunos estados patológicos ayudan a asegurar la supervivencia de la especie, no eliminando a los enfermos, sino introduciendo en un gran número de individuos las condiciones necesarias para estabilizar otras cepas dentro de la especie que necesitan ser controladas, o para inocular naturalmente a la especie contra un peligro mayor percibido. A niveles minúsculos, niveles microscópicos, siempre se están llevando a cabo algunos experimentos biológicos, en un esfuerzo creativo por dar a la especie el mayor margen de maniobra posible para una acción eficaz. Tu cuerpo es cambiado biológicamente por tus pensamientos.
Su cultura tiene su efecto biológico sobre la especie. No estoy hablando de conexiones obvias de manera despectiva como la contaminación y demás. Si ustedes estuvieran pensando en términos antiguos de evolución, entonces yo estaría diciendo que sus culturas y civilizaciones, en realidad, alteran los mensajes cromosómicos. Tus pensamientos afectan a tus células, de nuevo, y pueden cambiar lo que se considera factores hereditarios. Su imaginación está íntimamente conectada con sus enfermedades, así como su imaginación es tan importante en todas las demás áreas de sus vidas. Formas tu ser considerando imaginativamente tal o cual posibilidad, y tus pensamientos afligieron a tu cuerpo en ese sentido. De hecho, la enfermedad es una herramienta utilizada en la vida, ya que las personas le han dado connotaciones sociales, económicas, psicológicas y religiosas. Se convierte en otra área de actividad y de expresión. Les he dicho que a niveles microscópicos no hay una estructura rígida como la suya. Hay identidad. Una célula no teme a su propia muerte. Su identidad ha viajado de un lado a otro de la realidad física a la no física, con demasiada frecuencia, como algo natural. Canta con la calidad de su propia vida. Coopera con otras células. Se afilia al cuerpo del que forma parte, pero en cierto modo se presta a esa formación. Los sueños de la especie son muy importantes para su supervivencia, no solo porque soñar es una necesidad biológica, sino porque en los sueños, la especie está inmersa en niveles más profundos de creatividad, de modo que esas acciones, invenciones, ideas que se necesitarán en el futuro, aparecerán en sus propios tiempos y lugares. En los viejos términos de la evolución, estoy diciendo que el progreso evolutivo del hombre también dependió de sus sueños. Ahora bien, muchas de las características que usted considera humanas, de hecho, la mayoría de ellas, aparecen en mayor o menor medida en todas las demás especies. Sin embargo, fue la naturaleza de los sueños del hombre la que fue en gran parte responsable de lo que les gusta pensar como la evolución de su especie. Aprendiste a soñar de manera diferente a otras criaturas. Soñaste que hablabas idiomas antes de su invención física, por supuesto. Fue la naturaleza de tus sueños y la creatividad de tus sueños lo que te hizo ser lo que eres, porque de lo contrario habrías desarrollado un lenguaje similar al mecánico, si es que lo habías desarrollado, que nombraba designaciones, lugares y se ocupaba de la realidad más simple y objetiva. Caminé allí. Camina hacia allí. El sol calienta. No habrías tenido ese tipo de declaración desnuda de hechos físicos. No habríais tenido ninguna manera de concebir objetos que no existían ya. No habríais tenido forma de imaginaros a vosotros mismos en situaciones nuevas. No habrías tenido una imagen general de las estaciones, porque los sueños educaban la memoria y alargaban la capacidad de atención del hombre. Reforzaba las lecciones de la vida diaria y era muy importante en el progreso del hombre. Usando solo el intelecto, el hombre no aprendió simplemente a través de la experiencia diaria a lo largo de las generaciones, por ejemplo, que una estación seguía a otra. Vivió demasiado en el momento para eso. Sin embargo, en una estación soñaba con las demás, y en sueños se veía a sí mismo esparciendo las semillas de los frutos, como había visto hacer el viento en la vida diaria. Sus sueños le recordaban que había llegado una estación fría, y que volvería a llegar. La mayoría de tus inventos llegaron en sueños, y, de nuevo, es la naturaleza de tus sueños lo que te hace tan diferente de otras especies. La creatividad de la especie es también el resultado de su tipo particular de especialización onírica. Equivale, digamos, a un estado único de existencia por sí mismo, en el que se combinan los elementos de la realidad física y no física. Es casi un umbral entre las dos realidades, y aprendiste a mantener tu intención física, el tiempo suficiente en ese umbral, para que tengas una especie de breve periodo de atención allí. Y lo usas para extraer de la realidad no física precisamente esos elementos creativos que necesitas. Los animales, por regla general, están menos orientados físicamente en sus estados de ensueño. Sueñan con la realidad física, pero mucho más brevemente que tú. De lo contrario,
se sumergen en los sueños en diferentes tipos de conciencia onírica que espero explicar en una fecha posterior.